Pues buenos días, una vez más. Gracias por acompañarnos en esta bonita mañana. Y bueno, pues hoy vamos a disfrutar con Javier de la Nava de esa vida tan intensa que fue la de Emilia Pardo Bazán. Sabéis que es el centenario de su fallecimiento. Y bueno, pues nosotros queremos recordarla de mano de Javier, cuando tú quieras, y descúbrenos pues esa vida tan intensa y tan interesante sobre esta gran escritora, y supongo que bueno, nos descubrirás muchas más cosas sobre ella. Eso espero y que buenos días a todos y a todas. Y para mí, primero, agradecer esta nueva invitación que me habéis hecho y especialmente porque yo he sido el primero que se ha, digamos, que ha tenido el honor de descubrir cantidad de cosas que desconocía sobre doña Emilia Pardo Bazán y que voy a tratar de compartir con vosotros. Espero, eso sí, que os incentive para que luego tengamos un coloquio y me podáis preguntar o intercambiemos opiniones sobre algunas de las cosas que yo a continuación os voy a decir. Empiezo ya sin más porque es tanto de lo que se puede decir con relación a Emilia Pardo Bazán que tengo muchísimo escrito, pero al final, por circunscribirnos al tiempo, pues voy a hacer una primera parte de esta vida, de esta biografía de la escritora gallega y terminaré con una serie de conclusiones. Si nos diera tiempo, no sé por ahí qué se oye. Si nos diera tiempo, hablaríamos un poquito sobre la relación, digamos, que tuvo, intensa y explosiva, con Benito Pérez Galdós. Vamos sin más a ello. Hidalgos había muchos en Galicia, pero no todos eran tan ricos, educados y liberales como el matrimonio formado por don José Pardo Bazán y Mosquera y doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza, cuyo primer y único heredero, una niña, nació el 16 de septiembre de 1851 en A Coruña, ciudad que siempre aparece en sus novelas como Marineda. Bautizada con los nombres de Emilia, Antonia, Socorro, Josefa, Amalia, Vicenta y Eufemia, era hidalga por los cuatro costados y pertenecía a una nobleza local constituida entre los siglos XVI y XVII, verdadera clase rectora de la sociedad gallega. Sus progenitores procedían de familias progresistas y librepensadoras. Amalia, que tenía 15 años cuando se casó con José, había sido educada en un ambiente tanto o más ilustrado y sólidamente liberal que el de su marido, que llegó a ser alcalde de Coruña y diputado en varias legislaturas. En el Congreso se significó por su oposición a las medidas más conservadoras del gobierno. Desde el centro progresista aludía con pasión a la situación de Galicia. Abro comillas, ese país que está sufriendo el hambre, la peste y la emigración en masa de sus hijos, señaló en algunas de sus intervenciones en el Congreso. Emilia heredó historia e identidad, además de una considerable fortuna conformada por propiedades y sobre todo por rentas de la tierra. En A Coruña, en el amplio caserón de la calle Tabernas, hoy sede de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, esta creció en un ambiente que combinaba el privilegio con la exaltación del esfuerzo. Lectora voraz desde su más tierna infancia, se entregó a amplias y desordenadas lecturas alentadas por su padre. Educadas en casa y sin acceso a las instituciones masculinas de aprendizaje, la biblioteca y la figura paterna jugaban un papel fundamental en la formación femenina. Tanto Amalia como José creían firmemente en la educación, el talento y el mérito como llaves del progreso. Tenían una concepción jerárquica de la sociedad y clara voluntad de fomentar y tutelar el progreso moral y material de las clases populares para acabar con el secular retraso de España respecto a los países europeos más avanzados. Emilia adoraba a sus padres y era adorada por ellos. Las referencias a ese amor fueron abundantes a lo largo de su vida, especialmente explícitas respecto a su padre.
En marzo de 1890, tras la súbita muerte de aquel, escribió a Pérez Galdós, abro comillas, «Usted sabe lo que era para mí el padre que he perdido, el mejor de los amigos, el más leal de los consejeros y el apoyo en todo momento». En otra misiva a Zorín recalcaba, «Era la persona a quien creo haber querido más en este mundo». También con su madre tuvo una intimidad personal e intelectual muy estrecha. Vivieron y decidieron juntas, y juntas educaron a los hijos de Emilia. Don José facilitó a Emilia una educación que se podría sintetizar en la siguiente frase. Si te dicen que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para los dos sexos. Este ambiente conformó la personalidad de la escritora. Su alma de varonil latir, como confiesa en sus primeros escritos, en sus primeros versos adolescentes, se revela contra la desigualdad educativa. Entre 1857 y 1860, la familia decidió pasar los inviernos en Madrid. Desde los 6 hasta los 9 años, Emilia se formó en la escuela de Madame Lévy, regida por pedagogas francesas, a donde acudían niñas y jóvenes de elevada clase social. Francés o mitología compartían horario escolar con urbanidad, costura o religión, todo lo que una señorita necesitaba para disimular la ignorancia extrema, sin caer en el desarrollo intelectual vedado entonces para el sexo femenino. La posibilidad de ser bachillera estaba descartada para las jóvenes damas, más aún llegar a la universidad, a la que Concepción Arenal tuvo que asistir vestida de hombre porque estaba vedado el acceso a las mujeres. En sus apuntes autobiográficos indica que su mayor acercamiento a la ciencia aquellos años consistió en observar un eclipse a través de un cristal ahumado. Al regresar a Galicia, su afán de saber y curiosidad intelectual encontraron un ambiente favorable y no especialmente sexista. Familia y amistades formaron a su alrededor un coro armónico y estimulante. Aprendió matemáticas con un general amigo de la familia y un entomólogo recién llegado desde La Habana con su caja de bichos y sus relatos era su visitante favorito. Sabemos de su precoz vocación literaria. A los 14 años publicó su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX, y poco después, Aficiones peligrosas. Los elementos autobiográficos abundan en los primeros escritos. La joven Emilia transcribe su propia niñez, aficiones e inquietudes que entonces ocupaban su mente. También evoca el hallazgo de la biblioteca en la casita de Sanxenxo y el recuerdo de sus tardes coruñesas dedicadas a la lectura. Pero su infancia resultó demasiado corta. En 1868 se producen 3 acontecimientos importantes en su vida. Se vistió de largo, ceremonia simbólica que representaba el paso de la adolescencia a la juventud. Estalló la Revolución de Septiembre, en cuya gestación coruñesa participó su propio padre, y contrajo matrimonio. Emilia tenía 16 años y su marido, José Quiroga Pérez de Deza, estudiante de Derecho, 19. La boda se celebró el 10 de julio en la capilla de la Granja de Meirás, propiedad de los padres de la novia. Años más tarde, en 1894, en aquel lugar donde su padre diseñó una moderna y avanzada explotación ganadera que rompiera anquilosados moldes, Emilia puso la primera piedra de las Torres de Meirás, su quimera particular. El linaje de los Quiroga, su marido, se remontaba al siglo XVI. Poseían importantes bienes y rentas en la provincia de Orense. La figura de Pepe Quiroga aparece en los primeros relatos de su novia adolescente. Atractivo físicamente, según los cánones de la época, sus rasgos de señorito afable e indolente, honesto y algo romántico, con veleidades artísticas y aficionado a los relatos de gestas militares patrióticas, amante de la caza y mal estudiante, eran parejos a los de muchos otros jóvenes de la hidalguía gallega más acomodada. Unos versos de Emilia refieren el amor que se procesaban entre adolescente y juvenil. Tus ojos son de un color que no puedo explicar, o de un pedazo de cielo o de un pedazo de mar. Soy morena y tengo el pelo del color de anochecido,
y más fuego allá en el alma que en un horno encendido. Al ser elegido José Pardo Bazán dentro del Partido Progresista, diputado para las Cortes Constituyentes de 1869 a 1871, la familia se trasladó a Madrid. Emilia posa en fotografías con aire señorial y acude a las tertulias, siempre vestida con elegante traje negro. Pero son tiempos en donde las mujeres no valen nada, no son nada. La encoleriza esa vida de fruslerías, de caprichos y necedades que dejan en el alma vacío y angustia. El ambiente reaccionario de la aristocracia madrileña, junto a la influencia de su marido, propició la conversión de Emilia al carlismo. El grupo político donde militaba su padre hizo frente a violentos actos antirreligiosos, lo que propició la concesión en 1871 del título pontificio de conde de Pardo Bazán, que explícitamente estipulaba que transmitiría a su única hija. Esta, además de ser asidua a los conciliábulos políticos, prestaba oído y atención al renacimiento literario del momento. El joven matrimonio viajó por Europa. Conocer otros países y culturas avivó su inquietud intelectual y reafirmó su vocación de escritora. Monumentos, museos, teatros, paisajes y costumbres llenaron las páginas de sus cuadernos de viaje. Aprendió francés, inglés, alemán e italiano para leer en sus propios idiomas a Balzac, Víctor Hugo, Flaubert, Shakespeare o Byron, entre otros. Su empeño autodidacta resultó extraño, admirable o irritante para sus coetáneos varones, que no se enfrentaban a los obstáculos académicos, familiares y sociales que se encontraba una mujer en pleno siglo XIX. Al regresar a España, entró en contacto con el krausismo, escuela filosófica creada por el alemán Karl Krause, que alcanzó máxima influencia en nuestro país durante el sexenio 1868-1874. Los krausistas consideraban que la religión no debía inmiscuirse en otros fines, como la ciencia o la política. Defendían la igualdad del hombre y de la mujer. Los esfuerzos feministas más significativos del siglo XIX español estuvieron vinculados a las iniciativas pedagógicas surgidas de los círculos krausistas. El Ateneo Artístico y Literario de Señoras, Academia de Conferencias y Lecturas para la Educación de la Mujer, Escuela de Institutrices y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Sus estancias veraniegas en Compostela favorecieron que trabase una singular relación amistosa con jóvenes académicos como Augusto González Linares, catedrático de Historia Natural, y Laureano Calderón, catedrático de Farmacia Químico-Orgánica. Ambos eran partidarios de las tesis de Charles Darwin y fomentaron en Emilia una inquietud que desembocó en sus primeros artículos sobre divulgación científica. Se esforzó por conocer en persona a Francisco Giner de los Ríos, cabeza visible del krausismo en España. Uno del otro tenían noticias a través de los discípulos compostelanos Calderón y González Linares. Giner al principio se mostró reticente, aunque curioso, ante aquella mujer tan poco habitual. Al final se consolidó una singular y curiosa relación en la que Pardo Bazán le expuso su vida íntima y sentimientos, sus variables estados de ánimo y sus aspiraciones con una franqueza e intensidad solo similar al intercambio epistolar que mantuvo con Benito Pérez Galdós. En un artículo escrito con ocasión de la muerte de Giner en 1915, decía que para ella fue una especie de confesor laico. La amistad con los krausistas le ayudó para buscar cauce propio a sus inquietudes, además de estimular y respaldar una libertad personal e intelectual que anhelaba. Dicha actitud se circunscribía a tres aspectos: la afición a una lectura metódica y reflexiva, el valor de la tolerancia y la posibilidad de conciliar sin anular posiciones contrarias, y la importancia de la educación, sobre todo de las mujeres, para la regeneración de España.
Nada escapaba a su curiosidad e interés, de la filosofía a la botánica, física y química, la ciencia política, historia y geografía, el derecho, la fisiología y la astronomía. En los libros estuvo su universidad, un plan de estudios enciclopédico y diverso. Con licencia pontificia se aproximó a lecturas heterodoxas que, según dijo, abro comillas, alborotaron algo mi conciencia de católica ferviente, que compensé con lecturas de místicos y ascéticos. Me persuadí que tejas arriba me convenía la filosofía mística, que sube hacia Dios por medio del amor, y para tejas abajo, el criticismo, método prudente que no anda en zancos ni se expone a caídas. Cierro comillas. En el plano personal, Emilia experimenta crecientes desavenencias matrimoniales, provocadas en origen por la pasiva actitud de su marido ante la falta del cumplimiento de su familia de las condiciones económicas establecidas en el acta matrimonial. El 20 de julio de 1876 nació su primer hijo, Jaime, lo que agravó el litigio ahora para defender los derechos del heredero. Desde el nacimiento de Jaime, la vida de Emilia cambió. Para criar personalmente a su hijo, dejó de viajar con regularidad a Madrid y redujo su mundo a Coruña, los veranos en la granja de Miras y algún viaje ocasional a Santiago. Experimenta un desasosiego dolorosamente moderno, la dificultad de conciliar proyectos propios con el cuidado de un hijo. Doña Amalia le ayuda en estos menesteres y coincidía con Giner en que Emilia no estaba hecha para el hogar. El 18 de agosto de 1879 nació María de las Nieves, a la que llamaban Blanca. Al ambiente provinciano y las cortapisas de su marido se añadía ahora la singular responsabilidad de educar en igualdad a una niña. Además de los esfuerzos por sostener un matrimonio desavenido y maternidades sucesivas, Emilia no dejó de estudiar y escribir. Junto a instantes de arrobo maternal, la actividad intelectual disipaba la melancolía y delineaba horizontes más allá de su casa, los hijos, los padres queridos, un marido decepcionante y las tertulias tediosas. La poesía canalizó las dulzuras de la maternidad, escribió. En 1876, año del nacimiento de Jaime, participó en un concurso conmemorativo del centenario de Feijóo, fraile benedictino, gran precursor de la Ilustración española, cuya obra llevaba 2 años estudiando. El premio se declaró desierto, pero Emilia obtuvo una tesis y la publicación de su trabajo Oda al insigne filósofo Feijóo. Su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, publicada por entregas en la Revista de España y posteriormente en forma de libro en 1879, tuvo una muy buena acogida, lo que le empujó a seguir escribiendo. Un viaje de novios, publicada en 1881, basada en experiencias propias, fue su segunda novela. Ese verano, embarazada de su segunda hija, Carmen, empezó a escribir en Meirás, San Francisco de Asís, proyecto que le llevó a contactar con Marcelino Menéndez Pelayo, quien, tras conocerla personalmente, la describió como, abro comillas, y pido especial atención a lo que voy a decir a continuación, decía Marcelino Menéndez Pelayo, mujer de talento y mucha ciencia, aunque muy inclinada con los krausistas, gente dañina y levantisca. Me temo que se haga librepensadora. Además, es fea, con lo cual tiene mucho adelantado para ser krausista, decía don Marcelino. Orientada hacia la poesía con el apoyo de Giner, publicó en 1881 Jaime. Emilia tenía claro su deseo de insertarse en la esfera literaria, abrumadoramente masculina, plagada de prejuicios respecto a qué podían o no escribir las mujeres. Dentro de aquel polarizado ambiente, la gallega era una anomalía. Aunque iba distanciándose del carlismo, seguía tan católica como antes. Dedicada al estudio de la ciencia y la filosofía, su deseo e imaginación demandaban el porqué y el cómo de las cosas que observaba y leía.
entusiasta, identificaba la meta del novelista como síntesis de arte y ciencia. Abro comillas, la observación y la experimentación se aplican lo mismo a la novela como a los estudios anatómicos, escribió. Las distinguidas relaciones sociales que acudían habitualmente a su casa le animaron a dirigir la revista de Galicia Seminario de Literatura, Ciencias y Letras, desde donde se propuso recuperar el gallego como lengua de cultura, cauce ideal para la poesía. Su línea editorial la enfrentó con Rosalía de Castro y más con su marido, el estudioso galleguista Manuel Murguía, quien la atacó cruelmente. La serie de artículos publicada entre 1882 y 1883, agrupados en su relato La cuestión palpitante, provocó que fuera denunciada por el clero más conservador, quienes preguntaron a José Quiroga cómo había permitido a su mujer escribir ese libro. Presidente del elitista Círculo de Artesanos de A Coruña, Quiroga, furioso, prohíbe a Emilia seguir escribiendo. Era una más de sus profundas desavenencias. El 1 de mayo de 1884, José Quiroga y José Pardo Bazán redactaron un documento notarial por el cual se disolvía la sociedad conyugal. Dejaron de vivir juntos y los niños se quedaron con su madre y abuelos maternos con frecuentes visitas a la residencia paterna. Desde entonces, Emilia gestionó sus contratos como escritora profesional. Al estar casada eso no se podía hacer. 2 meses después de esta firma, se afilió a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles con el número 1120. Liberada de su matrimonio, a partir de diciembre de 1884, comenzó a pasar largas temporadas en París. Viajaba sola, algo no habitual entre las damas. La capital gala era paso obligado para cualquier escritor que ansiara ampliar sus relaciones literarias. Su introductor en aquella selecta sociedad, Narcís Oller, relata algunos desaires franceses soportados por la escritora. Durante sus estancias parisinas, Emilia, además de conocer a exiliados rusos encabezados por Pawlowski e introducirse en su literatura, se relacionó con Émile Zola, de quien dijo, abro comillas, parece un artesano vestido de domingo, con una ropa cursi, rechoncho, barbudo, descolorido y peor humorado, cierro comillas. Además del vodka, de la camaradería entre un hombre y una mujer y de las acaloradas discusiones, Emilia, en aquellas estancias parisinas, descubrió el placer de fumar que la acompañaría hasta el final de sus días. La línea naturalista enmarcó su tercera novela, La Tribuna, primera narración sobre los conflictos laborales, elaborada tras sus visitas frecuentes a la fábrica de tabacos de Coruña. En 1885 publicó La Dama Joven, que plantea el dilema femenino del siglo XIX. Posteriormente aparecieron Los Pazos de Ulloa, 1886, La Madre Naturaleza, 1887 y La Piedra Angular, 1891. Entre medias, otras novelas suyas como El Cisne de Vilamorta, de 1885, donde aúna la observación realista con elementos románticos, y es tal vez una de sus novelas más duras y crueles con sus protagonistas, donde aparece lo que se puede vislumbrar la figura de su exmarido. En 1889 se publicaron Insolación y Morriña, ambientadas en Madrid dentro de las coordenadas del realismo, igual que en Doña Milagros, 1894, Memorias de un solterón, 1896, Una cristiana y La prueba, publicadas en 1890. Todas ellas plantean un naturalismo atroz con descripciones de cuadros clínicos y escenas de burdel muy chocantes y escandalosas para la época y mucho más en una escritora. Colaboraba en revistas y periódicos con crónicas de viajes, artículos y ensayos, además de publicar numerosos cuentos que agruparía en colecciones, cuentos de Marineda, cuentos de amor, cuentos sacroprofanos, En tranvía, que eran cuentos dramáticos, cuentos de Navidad y Reyes, cuentos de la patria y cuentos antiguos. Si los libros fueron su universidad, sus aulas fueron las salas de conferencias en España y Francia.
El bautismo de fuego se produjo el 2 de septiembre de 1885, en el homenaje a Rosalía de Castro, fallecida 2 meses antes. El gran orador nacional, Emilio Castelar, también interviniente, le enseñó trucos de retórica. Esto decía don Emilio: respirar profundamente al final de cada párrafo, subrayar la palabra clave, mirar a la concurrencia al exponer una idea importante y mantenerse erguida, calmada y con mucha sangre fría. Cierro comillas. Su intervención fue muy elogiada. Asistió a la Exposición Universal de París en 1889, experiencia que recogió en su obra Al pie de la Torre Eiffel. Juan Varela, escritor insigne, escribió irónicamente, abro comillas: en París está la señora Pardo frotándose con los naturalistas. Impartió una conferencia en francés en la Salle Charras que Rubén Darío catalogó de excepcional. Decía don Rubén: la brava amazona ha puesto color, vibración y vida, escribió el nicaragüense. Desde 1885 su voz se hace inevitable en el panorama cultural español, con presencia permanente en el Ateneo madrileño. En 1887, a lo largo de tres sesiones posteriormente editadas, departió sobre la revolución y la novela en Rusia. Fue pionera en divulgar la literatura rusa en España, todo un fenómeno en el ámbito europeo. Aunque no sabía ruso ni había estado en Rusia, transcribía los nombres rusos a la fonética castellana a través de su transcripción francesa. Colaboró activamente en secciones y cursos del Ateneo, institución que en 1897 creó la Escuela de Estudios Superiores. Doña Emilia dirigió una de sus 28 cátedras, la de literatura contemporánea centrada en la literatura francesa. A sus 11 lecciones se matricularon 825 participantes, la mayoría mujeres. Le siguió el curso de Azcárate, con 243 alumnos, casi una cuarta parte. Asidua participante en actividades del Ateneo, fue su primer socio femenino y socio de mérito, además de ser nombrada presidenta de la sección de literatura en 1906. ¿En qué radicó el éxito de doña Emilia como conferenciante? En primer lugar, en la novedad que ella misma representaba, novedad que transmutó en admiración personal, ajena al tema que pudiera desarrollar. El respeto admirativo se unía a la claridad y amenidad en sus exposiciones, además de seguir a pie juntillas las recomendaciones dadas por Castelar. Tras publicarse Los Pazos en 1886, comenzó a pasar los inviernos en Madrid y los veranos en Meirás. Su madre se ocupaba del cuidado de los hijos. Sola e independiente, vivía por su cuenta en hoteles como el Victoria o alquilaba aposentos en zonas elegantes como la Plaza de Santa Ana, calle Marqués del Duero o calle Serrano, hasta definitivamente recalar en la calle ancha de San Bernardo, número 37. Allí compró una casa por 1 millón de reales, 250.000 pesetas, que tenía 3 pisos, una buhardilla y varios bajos comerciales. La familia ocupaba el principal. Su tertulia de los lunes fue famosa. Por allí pasó la intelectualidad residente y todos los personajes en tránsito por Madrid. En 1889 su nombre sonó para ser miembro de la Real Academia Española, lo que encolerizó a algunos prohombres de las letras, como el mencionado Menéndez Pelayo, quien escribió: la Pardo Bazán ha acabado por empalagarme. Tiene el gusto más depravado de la tierra. Se va a ciegas detrás de todo lo que reluce y no tiene la menor originalidad de pensamiento. En su novela Una cristiana, doña Emilia se dedicó a desmontar todos los planteamientos que cegaban el destino de las mujeres. La vieja misoginia y el nuevo ideal midieron sus fuerzas y, claro, Pardo Bazán estuvo en el centro del debate público. En el Congreso Pedagógico de 1892, la escritora gallega expuso que era necesario concebir la maternidad como una función no esencial para las mujeres.
abro comillas, todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. La educación actual de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma y poda, pues propone obediencia, pasividad y sumisión. Cierro comillas. Pidió una educación igual para ambos sexos y que las mujeres pudieran acceder a las profesiones para las que se hubieran preparado. Vivía con su madre. O sea, vivir con su madre le dejaba tiempo para atender sus múltiples ocupaciones profesionales, aunque la enfermedad de sus hijos paralizaba cualquier proyecto o la más interesante novela comenzada. Con Jaime, su primogénito, desarrolló una relación emocional muy fuerte, reorientada con el tiempo y los desengaños hacia su segunda hija, Blanca. A la pequeña Carmen apenas la menciona. Jaime, cada vez más carlista radical, poco a poco se convirtió en un señorito de la clase alta madrileña, a la par que se desatendía de sus estudios y del mundo intelectual que le abría su madre. A él le dedicó una novelita moral de tono regeneracionista, El tesoro de Gastón, publicada en 1897, sobre un joven calavera y dilapidador. Blanca obtuvo el título de bachiller en artes, aunque posteriormente se convirtió en una mujer más convencional que su madre al casarse con el militar José Cavalcanti. Entre 1898 y 1905, Pardo Bazán discutió públicamente las causas y las consecuencias de las pérdidas de las últimas colonias en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, una conmoción nacional. El viejo Galdós y el joven Benavente definían el mejor teatro de la época. Doña Emilia admiraba la habilidad de este último y la desmesura galdosiana. En ese compromiso técnico basó su corta producción teatral. La primera de sus obras, Verdad, fue estrenada en 1906 y la verdad es que fue un auténtico fracaso. Desde las críticas se le acusó de una bisoñez en el arte de la dramaturgia. Sin embargo, hay en su obra Verdad una tensión dramática incomparable. Su segunda obra fue Cuesta abajo, sobre una familia socavada por los placeres de una sociedad dominada por aristócratas terratenientes. Doña Emilia las cazaba al vuelo. Era gallega, sensual y supersticiosa de las veigas que llevamos en el alma, las pasiones y las intuiciones. Tenía escritas otras tres comedias que no llegó a estrenar: Juventud, Las raíces, El becerro de metal. Con ellas, la escritora gallega hubiera superado a muchas figuras y figurones de la escena española y nos habría descubierto un teatro femenino de insospechada fuerza y calidad dramática. A lo largo de 1918 impartió una serie de conferencias en el Ateneo sobre los poetas simbolistas y decadentes. Figura reconocida en la vida literaria, cultural y social, desde 1908 utilizó el título de condesa de Pardo Bazán. La torre más alta e inexpugnable de las mujeres que habían hecho de la literatura su profesión era la Real Academia Española, institución rancia y obsoleta para Giner, donde doña Emilia, sin embargo, no dudaba de su mágico poder para alcanzar la inmortalidad. Para ella, la humildad y la modestia en las mujeres conscientes de sus méritos no era una virtud, sino una forma de sumisión a los estereotipos más asentados, una forma de asumirlos y perpetuarlos, lo cual no formaba parte de su carácter. En mayo de 1912 envió una carta a la RAE en la que enumeraba sus méritos para ingresar en ella. Pese a tener más de 50 obras publicadas, la gran renovadora de la novela realista española fue rechazada por 14 votos contra 8, básicamente por ser mujer, pues las señoras no eran bien recibidas en la institución. La petición personal, permitida por los estatutos, fue un error estratégico, aunque de haber seguido la vía habitual, que era el apoyo de 3 académicos a una candidatura, tampoco le aseguraba que hubiera sido la primera mujer académica.
Sus partidarios atacaron el régimen conservador, atávico y rutinario de la RAE, y ella, convertida en crisol de tantas disputas políticas y culturales, entró decididamente en una campaña que coincidió con la emprendida a favor de la candidatura de Pérez Galdós para el Nobel, petición a la que no se adhirió la Academia. En noviembre de 1912, su marido José Quiroga falleció en su casa de Carballino, en Orense. Durante sus últimos días estuvo acompañado de sus hijos y de su esposa ante la ley. En 1913, la condesa publicó 2 libros de cocina titulados La cocina española antigua y La cocina española moderna. Ese proyecto estaba destinado fundamentalmente a las mujeres de clases medias y altas. Lo interesante que enlaza estos libros de cocina con el resto de su obra son las tensiones ideológicas conjugadas en recetas aparentemente inocuas como las perdices con ostras. El 7 de agosto de 1914, el gobierno conservador de Eduardo Dato declaró a España neutral en la guerra europea y pronto mundial, aspecto que a muchos intelectuales encabezados por Unamuno y seguidos por doña Emilia Pardo Bazán les molestó y se mostraron contrarios. Para Pardo Bazán era tan necesario denunciar los horrores de la guerra como admitir que el último recurso humano fuera la fuerza. En España no existía un movimiento colectivo sufragista amplio como el británico. El feminismo español del siglo XIX fue más individualista. En un congreso celebrado en París, doña Emilia, al ser preguntada, proclamó: «A mí no me ha enviado nadie, me he mandado yo venir». Tras maniobrar con la Casa Real Española, consiguió que a su familia le fuera asignado un segundo título nobiliario, el conde de Torrecela, que se le asignó a su hijo, el cual heredaría a la muerte de su madre el otro título de conde de Pardo Bazán. En 1910 había sido nombrada y consejera de Instrucción Pública y en 1912 socio de número de la Sociedad Matritense de Amigos del País. El 14 de mayo de 1916 fue nombrada catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central, mediante un procedimiento extraordinario incoado por el ministro de Instrucción Pública, Julio Borrell. La peculiaridad que desató la polémica, una más en la vida de Emilia Pardo Bazán, consistía en que el nuevo catedrático era una mujer, que ni siquiera pudo ser licenciada, estaba prohibido, y a cuyo nombramiento se oponían la RAE y el claustro de la Facultad de Filosofía y Letras. La misoginia imperante se unió a la resistencia universitaria ante la injerencia gubernamental en el proceso de selección del profesorado. Finalmente, tomó posesión el 24 de mayo y en octubre empezaría las clases que preparó en Meirás durante aquel verano. En la primavera de 1917, doña Emilia se trasladó a la calle Princesa 27. El amplio principal de San Bernardo 37 se había quedado grande tras fallecer su madre y casarse Blanca y Jaime. Acompañada por su hija, Carmen, y por la anciana tía Vicenta, su vida se hizo como la casa, más estrecha. Comenzó a decaer rápidamente en el aspecto físico, como si el andamiaje de su salud hasta el momento incólume se hundiese de improviso, escribió Gómez de la Serna. Aunque cada día veía menos, siguió desarrollando con seriedad su papel como miembro de los tribunales de oposición para profesores de enseñanza. En agosto de aquel año sintió que la muerte le pasó cerca, una muerte muy moderna, pues entre Benavente y Astorga su automóvil volcó al salirse una rueda. La única herida fue Carmen, pero de forma leve. Al llegar a Meirás, doña Emilia pasó varios días tumbada y con fuertes dolores y sin ánimo. Semanas después acudió como todos los años al balneario de Mondariz. Un joven Vicente Alessandre describe su encuentro con ella. Abro comillas. Inmóvil, rodeada de sus fieles absortos, tenía algo de ídolo. Allí se descubría una sombra, real, tangible y audible, doña Emilia Pardo Bazán.
Al regresar a Madrid, sus allegados se sorprendieron ante su deterioro físico. Había adelgazado hasta la flacidez, empequeñecido su cuerpo, antes arrogante, y ahora se encorvaba abrumado. Y estaba casi ciega. Era una triste sombra del pasado. A principios de mayo de 1921 concedió su última entrevista, en la que estuvo impecable a pesar del catarro. Los médicos no concedieron importancia al proceso gripal, pero el día 8 a este se añadieron trastornos digestivos y una conjuntivitis que le impedía abrir los ojos. Durante aquellos días alternó periodos de lucidez e inconsciencia. Una complicación con la diabetes que padecía le provocó la muerte a mediodía del 12 de mayo, meses antes de cumplir los 70 años. La eximia escritora, la gran dama de las letras españolas, la campeona del naturalismo y de los derechos de la mujer, había muerto, y con ella moría una época. Moría una forma de escribir y de ser, de conversar y de discutir, de rebeldía y acomodo, de conservadurismo y de transgresión. Fue enterrada en la cripta de la Iglesia de la Concepción en Madrid, en la calle Goya 26, donde había sido trasladada desde el cementerio de San Lorenzo. Bueno, como veis, se puede hablar mucho. Yo voy a terminar con una serie de conclusiones muy cortitas para daros paso, que espero que tengáis, insisto, muchas inquietudes sobre Emilia Pardo Bazán, considerada, como os he dicho, la gran dama de las letras españolas del siglo XIX, a través de su papel en la renovación del realismo español, al que aportó su profundo conocimiento del naturalismo francés, de la novela rusa o de la estética modernista. Crítica e historiadora de la literatura, periodista, traductora, analista política y autora teatral, se sabe mucho de su vida, avatares, decisiones, logros, derrotas y sobre todo de sus reivindicaciones, las cuales aún hoy resuenan con intensidad emocional e intelectual. Su carácter excéntrico y problemático respecto a los patrones de conducta y de pensamiento dominantes en su clase social y en la esfera literaria de entonces fue un rasgo fundamental de su imagen pública. Procedente de una familia liberal, militó en su juventud en las filas del carlismo. Durante su intensa vida social mantuvo una extraordinaria correspondencia con grandes figuras intelectuales y artísticas. Se casó, tuvo hijos, se separó discretamente de su marido y tuvo varias relaciones amorosas, entre ellas una célebre e intensa con Benito Pérez Galdós. Se sintió europea e intensamente nacionalista española. Fue reaccionaria y progresista. Se puede afirmar que en el plano largo era un personaje de una pieza y en el plano corto un rompecabezas. Autora de más de 650 cuentos y decenas de libros, fue mecenas, editora y redactora de una revista cultural, Nuevo Teatro Crítico, Fiasco Económico y Odisea Creativa. Cultivó la narrativa, el ensayo, el periodismo, la poesía, el teatro y los libros de cocina. En sus crónicas periodísticas tuvieron cabida todo tipo de artículos, producto de su curiosidad. La Gran Vía, corridas de toros, las romerías, el verano, la horchata, la delincuencia callejera, el carnaval, la Semana Santa, el rastro, etc. Incluso artículos sobre crímenes, entre los que destaca el de la calle Fuencarral, escrito tras presenciar la ejecución de la presunta asesina en la cárcel modelo de la Moncloa. Según sus apuntes autobiográficos, diseñó su propio personaje, lo más neutro, personal y sexualmente, alejado de fingidos sentimentalismos. No aceptó la compasión ni melancolías románticas propias del modelo misógino imperante, ni el mal humor e impotencia de los escritores modernos. Tan ojerosos y tristones que da grima verlos, escribió. Con alma científica se acercó a la novela desde la observación y el análisis. Los Pazos de Ulloa, su mejor relato, es un tratado sobre el caciquismo, la violencia, el analfabetismo, la degradación de la hidalguía o el fanatismo religioso del siglo XIX. Refleja la fórmula novelesca de Émile Zola.
transformando el naturalismo francés en un naturalismo católico, definición más ideológica que específicamente literaria. Mucho antes de que los observatorios actuales alertasen sobre la violencia de género, lo hizo la escritora gallega. Tal vez en su posición pesara el crimen de su abuela paterna a manos de su segundo marido. En 1901 escribió en la Ilustración artística, abro comillas, siguen a la orden del día los asesinatos de mujeres y un crimen no puede suavizarse como pasional. Han aprendido los criminales que esto de la pasión es una gran defensa, pero que por la pasión se sale a la calle libre. Y por ello visten de color pasional sus desahogos mujericidas. Cierro comillas. Es importante reconocer su activismo a favor de la igualdad de los derechos de la mujer. Decía que si en su tarjeta hubiera puesto Don Emilio, la vida habría sido más fácil. Fue feminista, siendo conservadora. Tuvo una mirada amplia. Fue cosmopolita, no cosmopaleta. No quiso ser pura y sobria como Concepción Arenal, sino exagerada, vividora y alegre. Algo no aceptado de buena gana por los hombres del siglo XIX, para quienes siempre fue doña Emilia. Muchas gracias por vuestra atención. Pues Javier, muchísimas gracias por la conferencia sobre Emilia. Ya sabes que esta es tu casa, que cuando quieras que aquí abrimos nuestras ventanitas para poder disfrutar de toda la información que tienes. Y nada más, que muchísimas gracias.